Revelan información importante en la que señalan que el Partido Acción Nacional y el PRI habrían tratado de vender el Golfo de California y distintos estados del norte de nuestro país. Todos los detalles y el tratado por el cual lo habrían intentado hacer te los traigo aquí. El México, el Marcha. Bienvenidos a México, el Marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te suplico que lo hagas en este momento, porque con tu ayuda seríamos ya los 100,000 suscriptores antes de terminar el año. Así que por favor, échanos la mano para que nos llegue el reconocimiento de YouTube. Y bueno, te platicaba que encontramos un tratado en el cual distintos gobiernos de la historia pues habrían tratado de vender nuestro país, y este tratado pues que tendría fin en el año de 2023, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según una publicación que encontramos en un grupo de geopolítica. Nos dimos a la tarea, por supuesto, de investigar de qué se trataba este tratado, con qué país se había firmado, y déjame en los comentarios, por favor, antes de que te lo diga, ¿con qué país crees que se habría firmado un tratado para vender estados de nuestro país? Este tratado no solo señalaba la venta de estos estados, no solo señalaba la venta del Mar de Cortés, sino que también señalaba que México no iba a ser dueño de los productos del subsuelo, señalaba que México no iba a poder tener educación de calidad y distintas consignas en las que nuestro país pues iba a firmar su sentencia de pobreza por el resto de la vida. Y pues la publicación hace una cronología de los hechos que sucedieron a partir de este tratado, y que por supuesto de alguna u otra forma el gobierno mexicano y el gobierno de aquel país rechazaron, pero que de alguna u otra forma se estuvo llevando a cabo tras bambalinas, y que pues ya está próximo a terminar, y que ya no sería renovado, por supuesto, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver de qué se trata este tratado, porque está muy interesante. Para empezar, pues quiero decirles que esta publicación la encontramos en un grupo del doctor Jalife. Por supuesto, se publicó, y bueno, dice: he aquí bien explicado lo que hubiera pasado si hubiera sido elegido el nuevo gobierno, el PRI o el PAN. Ojalá lo lean, dice la publicación. Si en estas elecciones hubieran ganado el PRI o el PAN, lo que pasaría: en el año de 2023 termina el Tratado Bucareli, este tratado del que les venía hablando, firmado por México y Estados Unidos el 13 de agosto de 1923, hace ya casi 100 años. Un tratado infame, hecho con desprecio, vileza y maldad en contra del pueblo mexicano. Pues te voy a platicar lo que sucedió. Resulta que el presidente Álvaro Obregón estaba urgido de ser reconocido por los americanos, porque Obregón llegó a la presidencia por un golpe militar, como Yanine Áñez. Entonces estaba de presidente de Estados Unidos John Calvin, y el encargado de los asuntos norteamericanos estaba George Summerlin y Alfredo Pani por México. Y estos últimos dos, Alfredo Pani y George Summerlin, firmaron el tratado, y por tan infame que era, no fue aceptado por los congresos de ambos países, así que quedó como un tratado de buenos caballeros, el cual fue publicado en el periódico oficial el 26 de febrero de 1924. Estados Unidos aprovechó para exigir en este tratado el pago por indemnización a los ciudadanos norteamericanos por los daños que se habían causado en la Revolución de México de 1910 a 1921, y pedía en el reclamo que todas las ganancias no obtenidas en ese periodo, incluyendo las petroleras otorgadas en 1927. Bueno, pues México pagó una suma millonaria que nunca se publicó. También pidió la abolición del artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, prohibía a México producir la maquinaria para su propia industria, y también se habría prohibido a los pequeños y jóvenes el acceso a la ciencia y tecnología y a la industria. Por eso
el entonces Gabino Barreda intentó plasmar el positivismo científico de Augusto Comte, quien protestó contra la Iglesia Católica y a los conservadores en el poder. Por ello, México ha tenido un retraso en la enseñanza de 100 años y 50 en tecnología. Pero como aquí les decimos, no confiemos en todo lo que vemos en internet, no confiemos en todo lo que vemos en publicaciones de Facebook. Así que yo me di a la tarea de investigar pues si efectivamente este tratado existía, el tratado de Bucareli, y me encontré con 2 páginas que ahorita vamos a mencionar, porque pues me parecería muy tonto que el gobierno mexicano, por más tonto que estuviera, firmara un tratado como esos. Así que me di a bien a investigar sobre los tratados de Bucareli. ¿Alguna vez tú habías escuchado de estos tratados? Déjamelo en los comentarios. Los tratados de Bucareli es una denominación que se conoce como un tratado entre México y Estados Unidos, firmado el 10 de agosto de 1923. Al menos estas 2 fechas coinciden. También coinciden los nombres de los presidentes que dieron, por lo tanto me parece que tienen algo de verdad. Y dice que se buscaba regularizar la situación de las propiedades e inversiones estadounidenses en México, sobre todo las petroleras, porque Estados Unidos tenía mucha injerencia petrolera en nuestro país y actualmente ya le está recobrando gracias a la reforma energética. El nombre se debe a que las conversaciones por el tratado tuvieron lugar en un edificio de la calle Bucareli. Y estos fueron los antecedentes. Pues ya saben que México tuvo un presidente que duró más de 30 años en el poder, que fue Porfirio Díaz, y lo que generó un malestar en la sociedad que pues se levantó en contra de ese gobierno, desembocando en una batalla que duró de 1910 a 1921, dejando daños no solo a los mexicanos, sino también a las empresas estadounidenses y a la propiedad estadounidense. Por eso el gobierno de Estados Unidos consideraba que sus intereses estaban siendo lesionados, no solo cuando los ciudadanos de ese país perdieron propiedades en México a raíz del desarrollo de la revolución, sino también debido a la estatización del petróleo contemplada en el artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917. Deseaban, por supuesto, una compensación por tal situación. Por otra parte, el gobierno de Álvaro Obregón no era reconocido, como ya lo señalaba la publicación. Este punto era fundamental debido a que Obregón consideraba necesaria la inversión extranjera para poder lograr la prosperidad del país, ya retrasada por varios años, causada por los conflictos internos. No puedes tener un país produciendo cuando hay una batalla interna. Entonces, para Álvaro Obregón le urgía tener inversión extranjera. Y entonces fue que, aquí tenemos a Álvaro Obregón y a Calvin Coolidge. El proceso llevó al tratado, el proceso que llevó el tratado fue muy pesado. Obregón logró que la Suprema Corte dictaminara que el artículo 27 solo aplicaba a concesiones otorgadas luego de 1917, lo que significa que no era retroactivo. Se convino en compensar a los colonos que hubiesen perdido propiedades como consecuencia de la batalla de 1910, ya sabes cuál es. Desde el punto de vista legal, dado que no fue un tratado, no fue refrendado por los congresos de los países, se consideraba nulo. A pesar de ello, el gobierno de Álvaro Obregón cumplió con el mismo, a pesar de la posición de sus personajes como su secretario de Hacienda Arnulfo de la Huerta, quien también así había sido presidente. Sin embargo, con ello Obregón logró su objetivo, ser reconocido como presidente de por los Estados Unidos. Y después dicen que hubo un cumplimiento a este tratado por parte de los gobiernos del PRI. Y en la cronología, así como hizo Obregón, aunque no era un tratado reconocido, pues sí eran consignas que Estados Unidos pedía a cada presidente de la República. Y aquí hacen una cronología de lo que sucedía en ese entonces en el grupo de doctor Alfredo Jalife y Geopolítica. Pues señalan que, por supuesto, que el PRI se creó en Estados Unidos para llevar a cabo este tratado. Y señalan los sucesos que han pasado en nuestro país, como con Gustavo Díaz Ordaz, que cuando estaba luchando por la educación en nuestro país, pues trancas, que manda al ejército
y elimina a los estudiantes. O como por ejemplo cuando Luis Echeverría, con el pretexto de combatir al comunismo, eliminó a 15,000 estudiantes para agradarle a sus patrones. Durante el gobierno, el Estado compró todas las empresas nacionales y la producción industrial, burocratizó el personal gastando mucho presupuesto en esta operación. Y bueno, dice Jean-François Vallière en su obra La batalla perdida en contra de los ilícitos, que al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, el Estado mexicano no disponía de fondos presupuestales para iniciar su gobierno, ya que López Portillo saqueó las arcas del Estado y las invirtió en España por sugerencia, casi por orden del gobierno gringo, y la hacienda estaba en cero. Dicen de la Madrid que recupere los ingresos, que le cobre a los delincuentes de todo lo que ingresa a Estados Unidos, comandados por, ya te imaginarás quiénes, qué delincuentes. Bueno, total, que a partir de ahí se empezó una tras otra, siguieron cumpliendo este tratado, empobreciendo a nuestro país y eliminando poco a poco la educación de calidad. Y así fue como los tratados de Bucareli, pues estaban tratando, número uno, de vender parte del territorio nacional, como te mostrábamos, parte de la soberanía nacional y de comprometer a nuestro país con Estados Unidos. Aquí están las imágenes que señalan en la publicación. Todo esto pues son tesis, tú tienes la última palabra, por supuesto, pero déjame en los comentarios qué piensas de estos tratados. ¿Crees que existieron? ¿Crees que se respetaron? ¿O crees que simplemente fueron un mal intento de Estados Unidos por tener el control sobre nuestro país? Pues bien, llegamos al final de este programa. Yo te quiero agradecer tu visita, tu like, tu compartir, tu suscripción. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.